Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me uno al agradecimiento de mi compañero Juan Pablo, tanto a Moreana como a la asociación, por hacer este coloquio, esta sesión, que considero bastante interesante, teniendo en cuenta estos tiempos pues, de gran incertidumbre jurídica por las diversas modificaciones que estamos teniendo. Quiero comentaros que mi ponencia, al tratarse de los ERTE y los ERES antes y después de la pandemia, es algo extensa, ha sufrido muchísimas modificaciones, por lo que intentaré, en la medida de lo posible, poder resumir y seros útil a la hora de interpretar el aluvión de normativa que tenemos. Voy a dividir mi ponencia en tres aspectos, lo que es un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, en segundo lugar, por causas ETOP, que serán económicas, técnicas, organizativas y de producción, y finalmente los ERE, o el expediente de regulación de empleo o despido colectivo. Centrándome en primer lugar en el expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, deciros que lo que ha realizado el Gobierno con el Real Decreto 8/2020 ha sido modificar en cierta medida o vincular la causa del fuerza mayor a la causa COVID. En este sentido, mediante un listado cerrado, números clausus, ha establecido una serie de causas por las que podíamos acudir a un ERTE por fuerza mayor. Recordamos que era ese cierre temporal de locales de afluencia pública, suspensión o prohibición de actividades, falta de suministro que impida continuar con nuestra actividad ordinaria, limitaciones en el transporte de personas, transporte de mercancía o el contagio de algún miembro de la plantilla y, por tanto, el aislamiento de la plantilla completa. Centrados en ese ERTE por fuerza mayor, la primera pregunta es, ¿va a haber un ERTE por fuerza mayor después de la pandemia? ¿Si seguirá o continuará el ERTE por fuerza mayor? Pues la respuesta es clara y ahí ya os adelanto que está claro que no. No solo por la conclusión de que se ha vinculado al COVID y en la medida en que el COVID o la pandemia o el estado de alarma se levante no va a continuar un ERTE por fuerza mayor, sino porque el propio Gobierno en el Real Decreto 18/2020 de 12 de mayo ha limitado la vigencia de todos los estados de todos los ERTE por fuerza mayor como máximo al 30 de junio. Concretamente, el artículo 1, que es el que regula esta limitación, establece que podrán continuar en ERTE por fuerza mayor aquellas empresas que cumplan dos requisitos. En primer lugar, es haber presentado en su día un ERTE por fuerza mayor y, en segundo lugar, continuar con esa actividad suspendida o prohibida. La gran pregunta que nos hacían o que nos hacíamos todos, en concreto a cada sector de la actividad, es si esa apertura es por imposición legal o puede la empresa decidir cuándo aperturar o no. Bueno, pues estábamos esperando, la Dirección General de Trabajo se había comprometido a elaborar un borrador en 18 de mayo que interpretara este requisito y bueno, no llegó el 18 de mayo, sino que llegó el 27 de mayo, pero ya existe una consulta vinculante por parte de la Dirección General de Trabajo que manifiesta que corresponde a la empresa determinar en función de sus circunstancias particulares cuándo se ha desaparecido esa causa que impidía o que impide la reapertura. Por lo tanto, a esta primera pregunta de ¿estoy obligado a abrir? Pues en principio parece ser que la interpretación que se está dando a este artículo 1 es que será la empresa la que valore, según sus circunstancias particulares, si abrir o no abrir. En esta línea y en segundo lugar nos encontramos, por tanto, por la posibilidad que regula el apartado segundo de este artículo 1 de abrir de forma parcial ese ERTE por fuerza mayor parcial que permite, incluso prima, la reincorporación o desafectación de los trabajadores mediante un sistema de reducción de jornada. Lo que sí es importante que tengamos en cuenta que tanto si optamos por una renuncia total o por una renuncia parcial, este Real Decreto nos obliga a comunicarla. Es decir, que no podemos esperar a fecha 30 de junio y entender que de oficio finaliza nuestro ERTE, sino que en el plazo de 15 días desde nuestra fecha fin, ya sea si agotamos el 30 de junio o en su defecto acudimos a una renuncia expresa por nuestra parte, tenemos que comunicarlo a la autoridad laboral, al CEPI y a la tesorería. En la medida en que reincorporamos, desafectamos a los trabajadores, nos vamos a plantear si continuamos con esa exoneración de cuotas de la Seguridad Social al 100% o, por el contrario, vamos a perder esa exoneración. Bueno, pues es el artículo 4 del Real Decreto 18/2020 el que nos diferencia dos situaciones. En primer lugar, en la medida en que no modifiquemos ninguna de las afectaciones que tenemos en nuestro ERTE por fuerza mayor, podremos continuar en principio beneficiándonos de ese 100% de exoneración de las cuotas. Ahora bien, en la medida en que recurramos a una desafectación parcial, aunque sea de un solo trabajador, el apartado segundo del artículo 4 establece ciertas bonificaciones en función de dos criterios. Uno de los criterios es si son empresas de más o menos 50 trabajadores y, en segundo lugar, si estamos ante una desafectación total o parcial. En la medida en que desafectamos a un trabajador, las bonificaciones en empresas de menos de 50 trabajadores será de un 85% en el mes de mayo y de un 70% en el mes de junio.
Por el contrario, si no desafectamos, es decir, nos planteamos la situación que desafectamos, por ejemplo, a 3 trabajadores y 2 continúan en el ERTE por fuerza mayor, en ese caso la exoneración de cuotas de esos trabajadores no afectados será de un 60% en el mes de mayo y un 45% en el mes de junio. Todo ello en empresas de menos de 50 trabajadores. En empresas de más de 50 trabajadores se reduce proporcionalmente, estamos hablando de un 60-45 por un lado y un 45-30 por otro. Es importante que tengamos en cuenta que este sistema de bonificaciones, según criterios que bien no están todavía regulados, pero parece ser que oficiosamente se están declarando como tal, entrará en vigor desde el primer día que desafecte a un trabajador. Es por tanto que nos permite de esta manera organizar nuestra vuelta o nuestra reincorporación a esto, como se le denomina, la nueva normalidad. Dentro de los ERTE por fuerza mayor, sí quería terminar comentando la situación que se está dando y la gran incógnita que se está planteando en cuanto a los autónomos. Es decir, ¿puede un autónomo reaperturar su negocio sin desafectar a los trabajadores? En primer lugar, ¿va a beneficiarse de ese 100%? En segundo lugar, ¿va a perder su prestación por cese del artículo 17 del Real Decreto 8/2020? Bueno, pues bien, aunque no existe una resolución expresa, consideramos en nuestro criterio jurídico es que entendemos que la reincorporación de ese autónomo, en la medida en que no desafecta a ningún trabajador, continuaría beneficiándose de ese 100% de cuota a la seguridad social y sí tendría derecho a la prestación por cese. El Real Decreto 19/2020, que ha sido publicado muy recientemente, concretamente el día 27 de mayo, bien ha tenido la oportunidad de modificar esa prestación por cese y no lo ha hecho, solo la ha modificado en cuanto al reparto de cargas que tiene la Mutua y la Tesorería General de la Seguridad Social, pero mantiene intacto tanto los requisitos para su solicitud como el tiempo de duración, que dice que será de un mes o en todo caso hasta el último día del mes que dure el estado de alarma. Por lo tanto, entendemos que si hemos presentado la solicitud en plazo, estamos evidentemente dentro de los criterios que establecía la ley, es decir, el cierre de la actividad o una disminución del 75% de nuestra facturación con respecto al mes anterior y los 6 meses de cómputo que tiene anterior a la solicitud, sí podríamos continuar con nuestra prestación por cese. Evidentemente, en nuestro criterio jurídico estamos esperando una resolución expresa o algún tipo de confirmación por parte de la Dirección General de Trabajo. Terminado con el ERTE por fuerza mayor, me centraré en el ERTE por causa económica, técnica, organizativa de producción. Aquí sí deciros que el Real Decreto 8/2020, en su artículo 23, no modifica la causa. Esto ya nos puede llevar a concluir que al no modificarse las causas, tendremos ERTE por causa de TOC después del estado de alarma, evidentemente, y tendremos ERTE por causa de TOC después de la pandemia. No solo lo podemos concluir, evidentemente, de la falta de modificación que han sufrido las causas, sino también del propio Real Decreto 18/2020, 12 de mayo, que establece en su artículo 2 la posibilidad de acudir a un ERTE por causa de TOC en el momento en el que finalice ese ERTE que tenemos por fuerza mayor. Es más, permite negociarlo de forma simultánea. En este sentido, sí quisiera hacer especial mención que ahora son los ERTE que van a tener mayor cabida, que sí se ha modificado no la causa, pero sí el procedimiento. Se modifica el procedimiento dando prioridad en la negociación en estos ERTE, porque a diferencia de los ERTE por fuerza mayor, estos conllevan un periodo de negociación con una comisión representativa que deberá estar integrada, como digo, dando prioridad a los sindicatos más representativos y más representativos del sector, y no es, valga la redundancia, sino que la ley lo dice claramente, que no solo es sindicato más representativo, sino es más representativo y a su vez del sector y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo. Por lo tanto, en todo caso, la comunicación que se realice para constituir la comisión representativa es necesaria que se realice de forma simultánea a todos los trabajadores y a los sindicatos, teniendo prioridad, según el artículo 23, los sindicatos más representativos. En este sentido, y en el caso de que en el plazo de 5 días no se conforme esa comisión representativa, deberá estar constituida por un máximo de 3 trabajadores. Otro de los plazos que se acorta es el periodo de negociación, que se va a reducir a 7 días, de manera que, aunque deben existir como mínimo 2 reuniones por una aplicación supletoria del Real Decreto 1483/2012, aunque debe existir como mínimo 2 reuniones, debe quedarse cerrado en el plazo de 7 días. Y poneros de manifiesto que en este tipo de ERTE es fundamental la memoria, o ya sea económica o técnica organizativa de producción, y es fundamental una memoria que acredite las causas, y ya no solo las causas, sino la medida a adoptar, teniendo en cuenta 2 circunstancias muy importantes. Por un lado, es la coyunturalidad, es decir, cuánto va a durar la medida, y fundamental, y en segundo lugar, los criterios de afectación de los trabajadores, teniendo en cuenta que hay que huir de cualquier tipo de discriminación, y por lo tanto, recomendamos que en la medida de lo posible y para facilitaros una negociación más llevadera con los sindicatos, se realice mediante una afectación total de todos los trabajadores o en su defecto mediante criterios objetivos, puesto que no podemos encontrar con ciertos problemas en la negociación.
Resaltaros que en este tipo de negociaciones, bueno, pues se van a tener en cuenta o suelen salir a la luz si se devengan o no se devengan vacaciones, si se devengan o no se devengan paga extra, qué ocurre si va a haber un complemento hasta cierto salario mínimo o no va a haber complemento al salario mínimo, si va a haber algún tipo de anticipo en caso de que no se cobre la prestación por desempleo, tener en cuenta que a los 6 meses de la prestación por desempleo el trabajador ve mermada su prestación por desempleo a un 50%, por lo tanto merma su poder adquisitivo y se está buscando un complemento en ese sentido. Os avanzo ciertas ideas que pueden ser de interés a la hora de cerrar ese ERTE por causa de todo. Por lo tanto, y ya para concluir con el ERTE por causa de todo, nos vamos a encontrar con tres escenarios. Tengo un ERTE por fuerza mayor y puedo abrir con normalidad, tengo un ERTE por fuerza mayor, no me permite abrir con normalidad, por lo tanto, tengo que regularizar esta apertura mediante un ERTE por causa de TOC. O, en tercer lugar, directamente, tanto como en la situación financiera que tenía anteriormente y la actual, me lleva a cerrar. En este caso me tendría que plantear un concurso de acreedores y un expediente de regulación de empleo. Recordaros que los expedientes de regulación temporal, concretamente los ERTE, se han visto afectados por una salvaguarda del empleo de 6 meses con posterioridad a la reapertura del negocio, a la reanudación de la actividad, aunque sea parcial. Por lo tanto, salvo en caso, bueno, viene regulado en la ley, pero así a grosso modo digo que son casos, salvo casos de dimisión del trabajador, salvo supuestos de contratos temporales, fin de obra o servicio, etcétera. Por lo tanto, para salvaguardar el legislador, para salvaguardar esa cláusula del legislador ha establecido esa posibilidad de acudir al concurso de acreedores como medida de reestructuración de la plantilla o como medida incluso de introducir el expediente de regulación de empleo de despido colectivo dentro de un concurso de acreedores. En este caso, deciros que el procedimiento es muy parecido al ERTE, lo que pasa es que las causas cambian y el procedimiento en la forma de negociación cambia muy levemente y muy particularmente. Estamos hablando que en los ERTE por causa económicas se van a solicitar 3 trimestres consecutivos de disminución del nivel de ingreso ordinario de venta en comparativo con el trimestre anterior, mientras que en un ERTE se están solicitando solo 2 trimestres. En este sentido, deciros que el periodo de negociación es muy similar al establecido en el ERTE, si bien debo dejar constancia que no existe una previsión específica, por lo menos hasta ahora, de prioridad de los sindicatos, por lo tanto, podría conformarse la comisión solo con los trabajadores. Espero que haya sido de utilidad, estoy abierto a cualquier consulta que me queráis realizar y muchas gracias.